Hola chicos, vamos a hablar de selección natural, sus variantes y las consecuencias de este proceso. Empecemos por definir selección natural. La selección natural era el proceso por el cual la presión selectiva del ambiente generaba la reproducción diferencial de algunos individuos dentro de la población. ¿Qué quería decir esto? Que aquellos individuos que tenían características que eran favorables para un determinado ambiente tenían más probabilidades de sobrevivir y dejar descendencia fértil que heredaran dichas características. Analicemos ahora esta situación. Tenemos una población de minions que tienen variantes en su coloración. Si yo voy al campo y en este ejemplo analizo las frecuencias que tengo de los distintos fenotipos, yo podría encontrar un caso donde la mayoría de los individuos de la población fueran amarillos, algunos poquitos individuos fueran negros y otros poquitos individuos fueran rojos. Muy bien, ahora supongamos que el ambiente cambia. En este ambiente, si yo tengo predadores, es más probable que sobresalgan los fenotipos extremos sobre los minions amarillos. Entonces, los predadores van a hacer que sobrevivan diferencialmente los individuos de fenotipos amarillos. Entonces, la selección normalizadora es aquella en la cual predominan los fenotipos intermedios sobre los fenotipos extremos. Otra situación que puede ocurrir es que ahora en este ambiente el predador les sea más fácil encontrar a los amarillos y a los negros en relación al rojo. Entonces, cuando se seleccionan uno de los extremos, esto se va a conocer como selección direccional. Podemos tener ahora una tercera situación. En este ambiente, los fenotipos extremos tienen mayor fitness que el fenotipo intermedio. Cuando yo selecciono los extremos en detrimento del fenotipo intermedio, eso se conoce como selección disruptiva. Ahora, fijémonos qué ocurre en este contexto. Fíjense que tengo en esta población muchos individuos de la misma especie que son verdes, mientras que otros individuos de la población son amarillitos. En este caso, puede ocurrir que al predador le sea más fácil detectar a los individuos verdes porque son muchos más que los individuos amarillos. Entonces, la presión selectiva del ambiente va a tender a eliminar a estos individuos verdes y a darle espacio a los amarillos para que aumenten su frecuencia dentro de la población. En contraposición, una vez llegado a este punto, ahora puede ocurrir que al predador le resulte más fácil cazar a los individuos amarillos. Entonces, ahora los individuos amarillos van a tender a desaparecer de la población para empezar a tener más reproducción los individuos verdes. Este tipo de selección, donde el ambiente va seleccionando en virtud de la frecuencia de una determinada característica que tienen los individuos, se conoce como selección dependiente de la frecuencia. A mayor número de individuos con ese rasgo, el ambiente tiende a seleccionarlo positivo o negativamente, dependerá del contexto. Finalmente, otro tipo de selección que podemos encontrar es la selección sexual. En el caso en que sean los machos los que compiten entre ellos por una determinada hembra, se va a conocer como selección intrasexual dentro del mismo sexo, machos con machos, hembras contra hembras. Puede ocurrir en otros casos que sea la hembra la que seleccione a determinados individuos que tengan ciertos rasgos, por ejemplo, los que tengan el mismo color. En este caso se conoce como selección intersexual porque participan los dos sexos. Ahora veamos cuáles son las consecuencias de esta selección natural. Hay dos opciones: o los individuos tienden a morirse, a desaparecer de la población, o bien pueden sobrevivir pero dejar menos descendencia, o bien se adaptan, tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y de dejar más descendencia. Esta adaptación no solo incluye el ambiente físico, es decir, a la temperatura, a la disposición de sitios de nidificación, a la presencia de árboles o lo que fuera, sino que también muchas veces otros individuos también forman parte de ese ambiente que se conoce como ambiente biológico. Entonces, si nosotros observamos en esta interacción individuo-ambiente, vemos que el ambiente va cambiando. Tenemos pastizales pequeñitos, arbustos y árboles. Y acompañando este gradiente ambiental, se acompaña un gradiente en una determinada característica, en este caso el tamaño. Entonces, aquellas características que van cambiando dentro de poblaciones de la misma especie, siguiendo gradientes ambientales, se las conoce como clinas. Ahora bien, esta característica va a generar determinados tipos o ecotipos. Entonces yo puedo encontrar el ecotipo de pastizales, que tiene esta altura, el ecotipo de arbustos, que tiene esta zona un poquito más grande, el ecotipo de zonas arbóreas,
un poquito más grande. Estos rasgos distintivos de cada sector, de cada ambiente, se conocen como ecotipos. Para terminar, chicos, nos podemos encontrar ahora con una situación en la que una especie imita ciertos rasgos de otra especie. Estos rasgos en general se llaman rasgos aposomáticos y tienen como objetivo advertirle a alguien, por ejemplo un predador, de que pueden ser nocivos. En el caso que las dos especies que presentan el mismo rasgo, las dos sean nocivas, eso se conoce como mimetismo mulleriano. Y las dos se benefician, porque si un predador elimina a este individuo de esta especie, va a aprender a no comerse los que tienen estos rasgos. Por lo tanto, este se ve beneficiado. En algunos casos donde se producen estos mecanismos de coevolución, puede ocurrir que una especie sea nociva pero la otra no. Y en ese caso es un problema para la especie que es nociva. ¿Por qué? Porque si el predador se come a la especie que no es nociva, no va a haber generado ningún aprendizaje y después se va a comer a la que sí es nociva. Entonces, en estos casos, esto se conoce como mimetismo batesiano. Sé que los ejemplos que he usado pueden haber sido un poquito burdos, pero tienen como objetivo ser didácticos. Si necesitan ejemplos más académicos, sobran en la bibliografía disponible. Nos vemos con los siguientes temas.